Buenos días, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por este día, porque podemos estar aquí para buscar su rostro, para alabarlo, para glorificarlo, para rendirle culto, para decirle cuánto lo amamos. Y esto es algo maravilloso. El día de hoy el tema del mensaje es clamando a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque tú eres bueno. En tu nombre, Señor, vamos a abrir tu palabra. Envíala, Padre, para que haga todo aquello para lo cual tú le envías. Gracias porque tú nos amas y porque nos has dejado tu palabra para podernos alimentar de ella y poder vivir acorde a tu voluntad, Señor. Envíala, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 2. Proverbios 29, 2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El día de hoy estamos en Guatemala en un día crucial, en un día importante de elecciones presidenciales, de elecciones de alcaldías, de elecciones de diputados. Y es necesario que nosotros clamemos a Dios por sabiduría para poder ir a ejercer ese derecho que todos tenemos como ciudadanos de ir a votar. Pero con responsabilidad, con sabiduría, y también clamando al Señor, porque aquí dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y nosotros lo hemos visto. ¿Cuántos gobiernos han estado en la dirección del país siendo impíos? Y eso hace que el pueblo gima. Hay tanta situación, tanto conflicto en el pueblo, vemos tanta delincuencia, tanta corrupción a todo nivel. Y eso pues afecta, la corrupción afecta el sistema de salud, el sistema de educación, todo es afectado con esa corrupción. Y por eso nosotros necesitamos clamar a Dios para que Él tome el control de nuestro país y que realmente podamos alegrarnos, como dice aquí su palabra, si son los justos los que gobiernan. Y nosotros encontramos en la palabra diferentes ejemplos del gobierno, cuando es de parte del Señor y cuando no. Recordamos el tiempo que el pueblo del Señor estuvo en Egipto. Vámonos a Éxodo 1, versos del 8 al 14. Éxodo 1, del 8 al 14, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual obligaban con rigor. Y el pueblo del Señor gemía y clamaba al Señor por todo lo que estaba sufriendo.
Siempre en Éxodo capítulo 3, verso 7, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y eso queremos nosotros, que el Señor escuche nuestro clamor. Por eso es tiempo que como pueblo nos podamos unir y clamar al Señor, para que Él escuche nuestro clamor y Él pueda hacer algo para librarnos de la situación en que se vive, una situación complicada, una situación difícil. Encontramos otro ejemplo en el primer libro de Reyes, capítulo 1. Reyes 1:40. Aquí está bajo el reinado de Salomón. Dice: después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Aquí había alegría, el pueblo estaba alegre porque tenía como rey a un rey sabio, a un rey al cual Dios le había dado sabiduría en aquel momento, cuando él joven y empieza su reinado. Él le dice al Señor: no sé qué hacer, soy joven, no sé ni entrar ni salir, necesito que me des tu sabiduría. Cuando Dios le dice: pídeme lo que quieras, Él le dice: necesito sabiduría para poder gobernar a este pueblo tan grande. Y el Señor le da sabiduría, y nos dice aquí la palabra que el pueblo se alegraba. El pueblo se alegraba porque tenía un rey sabio. Se alegraba porque vivían bien, porque estaban bien. El pueblo era grande, pero en ese tiempo hubo bonanza en el pueblo. La gente estaba contenta. Y nosotros necesitamos eso, necesitamos un gobernador. Nosotros no vivimos en una monarquía donde el rey vaya sea como en esta época, pero vivimos en una república donde hay un presidente, ahí están los poderes del Estado, ¿verdad? Y necesitamos clamar a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros como personas, no estamos nosotros en un puesto de eminencia como para poder influir, pero sí tenemos nuestras rodillas que podemos doblar y clamar al Señor. Nosotros hemos visto cómo en elecciones anteriores el pueblo, algunas congregaciones van y oran por los candidatos, pidiendo que el Señor los bendiga, pidiendo que el Señor esté con ellos. Pero yo creo que es necesario que nosotros como pueblo cambiemos esa oración y que nos unamos en una oración común. Vamos a clamar al Señor, pidiendo que las personas que sean electas el día de hoy, que van a ser los alcaldes, los diputados, y los que sean electos en el mes de agosto, en la segunda vuelta, en las elecciones presidenciales, el temor y temblor de Jehová caiga sobre ellos. Que ellos entiendan que están dirigiendo un pueblo y que su responsabilidad es para con Dios. Que ellos entiendan que no pueden hacer las barbaries que hacen. Que ellos entiendan que hay un Dios que los ve. Ellos piensan que Dios no es real. Ellos piensan que pueden hacer lo que les venga en gana y que nada va a pasar. Pero la justicia viene de Dios. Así que nosotros como pueblo necesitamos clamar a Dios. Y por supuesto, clamar como dice 2 Crónicas 7:14. Necesitamos pedirle perdón al Señor, porque su iglesia también se ha desviado, su pueblo. Dice 2 Crónicas 7:14.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos como pueblo de Dios humillarnos ante el Señor, pedir perdón. Vemos nosotros una iglesia que se complace tanto con el mundo. Necesitamos regresar al Señor. Y si nosotros sentimos que estamos bien, pues la palabra del Señor dice: el que esté firme, mire que no caiga. Nadie puede decir: no, yo sí, todos los demás se desviaron menos yo. No, la palabra dice: el que esté firme, mire que no caiga. Necesitamos estar pegados al Señor siempre, estar regresando al Señor siempre. Este capítulo que leímos en Crónicas, vamos a leer desde el verso 11. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjense que aquí el Señor está diciendo que si Él enviare catástrofes, Él enviare situaciones difíciles, no es solo de quedarnos con los brazos cruzados. Dice: si mandare a la langosta que consuma la tierra, si mandare pestilencia al pueblo, si no hubiere lluvia y hubiere sequía. No es de quedarnos con los brazos cruzados, también cuando vienen situaciones y desastres naturales. E igualmente, cuando estos desastres no son naturales, sino que son creados por el ser humano. El pueblo gime actualmente, el pueblo de Guatemala gime por la violencia, por la delincuencia, porque no hay libertad de andar en la calle en tranquilidad. No, es peligroso en donde estemos, no hay transporte público, hay tantas situaciones por las que el pueblo gime. Pero entonces dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si en ese momento en que vemos que no vivimos como queremos vivir, que los gobernantes, hay tanta corrupción en los gobiernos, entonces, si se humillare su pueblo, nosotros somos su pueblo. Si nos humillamos, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, si nosotros venimos ante Él humillados, no es a reclamarle, decir: bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué si estamos aquí buscándote no nos ayudas? Eso es reclamar, y Dios quiere que clamemos. El que reclama es altivo y lo hace con la cabeza hacia arriba. El que clama es humilde y lo hace con la cabeza hacia abajo, porque reconoce que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Oraren y buscaren mi rostro. Necesitamos como iglesia acercarnos cada día más y más al Señor. Cada día más necesitamos de Él. Necesitamos renunciar a nosotros mismos cada día. Necesitamos quitarnos todo lo que haya en nosotros que huela a mundo y que haya en nosotros lo que a Dios agrada, para que nuestra vida sea de olor grato y fragante ante el Señor. No solo nuestros cantos de adoración, que nuestra vida sea de adoración al Señor, de tal manera que el Señor pueda sentir y percibir un aroma grato. Ese aroma grato que el Señor percibe de nosotros es cuando vivimos en santidad. Y entonces Él nos va a ayudar. Él va a extender su mano
Y aún estando en situaciones difíciles, a mí me encanta la narración de la palabra en Daniel, con estos muchachos valientes, estos muchachos que eran príncipes en su pueblo, pero cuando el pueblo fue llevado cautivo, ellos también, pero ellos se propusieron en su corazón no contaminarse con el pueblo que los había dado cautivo. Propusieron en su corazón honrar a Dios. No había quien les estuviera diciendo, te estás portando bien, estás haciendo lo que debes hacer. No, ellos lo propusieron en su corazón ante Dios y Dios lo respaldó. De tal manera que cuando llevaron a los 3 amigos de Daniel para quemarlos al horno de fuego, ellos le dicen al rey, nuestro Dios puede librarnos. Y si no, de todos modos no vamos a adorar la imagen. Estaban tan seguros de lo que Dios podía hacer. Nosotros confiamos en Dios, pero no siempre Dios va a responder acorde a nuestra voluntad. Pero nuestra firmeza debe ser como la de estos jóvenes. Dios lo puede hacer. Y si lo hace, pues gloria a Dios. Pero si no lo hace, de todos modos, gloria a Dios. De todos modos, nosotros servimos a Dios. Y esa fue la firmeza de estos muchachos. Y cuando los lanzaron al horno, el rey dice, y no eran 3, yo miro que hay 4. Y hay uno que tiene como rostro de, como que fuera Dios. Dios los libró. Y dice, sáquenlo. Y habían calentado 7 veces más el horno, y la palabra nos cuenta que los lanzaron fueron alcanzados por el calor y murieron quemados. Y ellos salieron sin ni siquiera oler a humo. Sí, el Señor los resguardó en la palma de su mano en lugar del horno. Es algo que solo el Señor puede hacer. ¿Y qué sucedió por esta gallardía de estos muchachos? El nombre de Dios fue glorificado. Porque entonces el rey dice que todo el mundo adore al Dios de estos muchachos. Dios fue glorificado. Así que nosotros, en medio de la situación en que vivimos, necesitamos clamar al Señor. Y no decir, bueno, pues si todo está así, pues hay que ser igual. No. Nosotros tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Nos mire o no nos mire nadie, Dios nos ve. Por eso el nombre de la iglesia, el Dios que me ve, el Roy es el Dios que me ve. No importa dónde estemos, Dios nos ve. Así que actuemos como a Él le gusta. Humillémonos ante Él. Convirtámonos de nuestros malos caminos. Si encontramos en nosotros algo que sabemos que no le agrada a Dios, entreguémoselo a Él. Pidámosle perdón y vivamos una vida agradable a Dios. Y dice que si nos convertimos de nuestros malos caminos, está hablando de nosotros, su pueblo, entonces Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos, que Él sane nuestra tierra, que Él escuche nuestro clamor. Unámonos en ese clamor, unámonos para pedirle, dice el verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora, ¿cuándo? Cuando nos decidamos como iglesia regresar al Señor, vivir en humillación ante el Señor, alabarlo y reconocerlo a Él como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Voy a pedirles que abran también sus Biblias en Malaquías, capítulo 3. Malaquías 3:13. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás a servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora,
Bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí nos está haciendo esa llamada para que nosotros regresemos al Señor y podamos recibir de Él este regalo, porque somos su especial tesoro. Vivamos una vida que le agrade. Pero debemos discernir entre el justo y el que no es justo. Oremos por nuestras autoridades, porque la palabra nos dice que oremos por nuestras autoridades. Pero si están actuando mal, vemos nosotros la corrupción y vemos todas las situaciones que pasan, clamemos al Señor para que el temor de Jehová caiga sobre ellos. No les estamos deseando mal, estamos deseando que se alineen con Dios. No estamos deseando que les caiga un rayo, no, en ningún momento. Estamos deseando que se alineen con Dios. Si ellos se alinean con Dios, Dios nos va a bendecir a ellos y va a bendecir al pueblo, y el pueblo no va a gemir de dolor. El pueblo va a estar alegre. El pueblo va a disfrutar, que es lo que leíamos ahí en Proverbios. Veamos lo que nos dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No solo cuando nosotros creemos que Dios está cerca o que alguien nos mira, vamos a temer a Dios. Siempre lo vamos a hacer, porque Dios siempre nos ve. Y entonces vamos a clamar que ese temor y temblor caiga sobre los gobernantes que sean electos el día de hoy y los que sean electos en agosto, para que ellos se alineen con Dios, que ellos entiendan racionalmente que hay un Dios que los ve, que es el único Dios todopoderoso, que es el único Dios real y verdadero, y los ve. La palabra dice que no hay autoridad sino la puesta por Dios. Sí, han sido puestos por Dios. Que se alineen a Él. Ese debe ser nuestro clamor. Nosotros vamos el día de hoy, o ya fuimos, dependiendo, hay algunos que fueron temprano, por eso empezamos el culto un poco más tarde, para que pudieran ir, y los que no, pues pueden ir en la tarde, y vayan, vamos a las urnas, votemos, pero no nos quedemos hasta ahí. Vamos a analizar nuestro corazón. Vamos a humillarnos más ante el Señor. Vamos a pedirle perdón y vamos a volver nuestra mirada a Dios. Si descubrimos en nuestro corazón que nos hemos desviado del Señor, regresemos a Él y clamemos perdón. Clamemos que Él sane nuestra tierra. Clamemos que su temor caiga sobre los gobernantes electos que van a tomar posesión en enero del próximo año. Que caiga el temor y temblor del Señor sobre ellos para que desde ya empiecen a trabajar sus planes de gobierno alineados con el Señor, pegados al Señor. Pero nosotros, su pueblo, somos los que tenemos que clamar. No necesitamos nosotros estar de candidatos, ser electos, no necesitamos eso. Necesitamos clamar al Señor para que esos gobernantes se alineen con el Señor. Así que si como iglesia nosotros nos comprometemos a estar clamando al Señor para que estos gobernantes que sean electos
se alineen con el Señor, nosotros vamos a ver bendición del Señor. Pero tenemos que seguir los pasos. Clamamos al Señor, nos humillamos ante Él, le pedimos que limpie nuestro corazón, regresamos a sus caminos, vivimos una vida santa, agradable a Dios, para tener ese olor grato y fragante ante el Señor, y clamamos para que las autoridades se alineen con Dios. Necesitamos ese clamor. Y entonces sí, vamos hoy con toda entereza, con toda firmeza, a ejercer nuestro derecho de voto, a votar por quien nosotros pensamos que está bien, luego de haberle pedido sabiduría al Señor, y de ahí en adelante nos quedamos clamando. El temor y temblor de Jehová caiga sobre cada uno de los gobernantes que sean electos y los que van a tomar posesión en enero del próximo año. Bendito Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú has escuchado nuestro clamor. Tú has escuchado nuestro gemir, Señor. Tú has escuchado y has visto todo lo que pasa en Guatemala. Así que nosotros, tu pueblo, tu iglesia, venimos ante ti para clamarte, para pedirte perdón. Nos humillamos ante ti. Te pedimos perdón, Señor. Quita de nosotros todo lo que no te guste, todo lo que no te agrade, desarráigalo de nosotros, Señor. Queremos ser gratos a ti, agradables a ti. Queremos tener un olor grato para ti, Señor. Límpianos y sana nuestra tierra. Por favor, en el nombre de Jesucristo, sana nuestra tierra. Y te clamamos, luego de pedirte perdón, que el temor y temblor de Jehová caiga sobre los gobernantes que sean electos, para que desde ya en sus planes de gobierno te incluyan a ti, para que se alineen contigo, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo clamamos, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, sabiendo que no hay imposibles para ti. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que vamos, ejerzamos nuestro derecho civil de votar y clamemos al Señor. Y el Señor va a escuchar. Que Dios los bendiga.